El próximo 25 de agosto, la Ciudad de México vivirá en sus calles la edición número 37 del maratón, y lo hará estrenando la certificación de oro y con la participación de 18 corredores elite con distinción dorada. La edición 2018 fue dominada por el keniano Tiku Seriku en la rama varonil y la etíope Etaferau Woda en la rama femenil. Han pasado 8 años desde que un mexicano ganó la edición del maratón de la Ciudad de México, y fue en la edición de 2010 cuando la corredora Karina Pérez subió a lo más alto del podio en la rama femenil, luego de marcar un tiempo de 2 horas y 39 minutos y 42 segundos, mismo que no le alcanzaría para competir en esta nueva edición del maratón. Un año antes, Edilberto Méndez se llevó la carrera de 2009 con un tiempo de 2 horas 21 minutos y 34 segundos, un tiempo que queda muy por debajo de los ganadores de las últimas ediciones. Desde entonces, la rama varonil ha sido ganada en 5 ocasiones por un keniano, 2 veces por el peruano Raúl Pacheco y 2 etíopes, mientras que en la categoría femenil, las ganadoras se han repartido entre una keniana, 4 etíopes, una peruana y una lituana. Con algunos cambios en la ruta, esta edición de 2019 podría ser la que tenga el regreso de un mexicano en lo más alto del podio. Jesús Arias, 21 Noticias.